bien. Y quiero dedicarme un tiempito importante a la palabra de hoy. Sabés que cada vez que voy a preparar una palabra, yo esto ya lo he dicho algunas veces, yo tiemblo, porque es mi responsabilidad traerte palabra para vos, que te haga bien. Más cuando en las redes sociales y demás mucha gente lo ve, no puedo hablar cualquier cosa. Entonces voy a la presencia del Señor y hasta que Dios no me habla, yo no preparo nada. ¿Sabés cuándo nació esta palabra? Anoche. Toda la semana le decía a mi esposa, Señor, dame una palabra. Y no tenía, pero anoche Dios me dio esta palabra. Así que repetí conmigo, Señor, abro mi corazón a tu palabra, pongo mis oídos atento a tu palabra. Mi mente está centrada en Cristo. Señor, revélanos tu palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Trajiste Biblia? Teléfono, algo que tenga para leer la palabra. Y si no, la escuchas. Algunos textos por ahí se te van a hacer conocidos. Hace unos meses atrás prediqué acerca de algo similar a lo que hoy vamos a ver. Hechos capítulo 5, versículo 1 en adelante. Buscalo por favor. Hechos 5, del 1 en adelante. Vamos a conocer la vida de la iglesia, de los primeros discípulos o cristianos de la historia. ¿Lo encontraste? Sí, y si no lo escuchas. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, o sea, lo robó. Sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieras al Espíritu Santo y sustrajeras el precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba para ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y murió. Y vino un gran temor sobre todo los que oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasado un lapso de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué conveniste en tentar al Espíritu Santo? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti también. Al instante ella cayó a los pies de él y murió. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. ¡Qué tremendo acontecimiento! ¡Qué tremendo relato de algo que pasa dentro de la iglesia! No estaba pasando fuera con los que no conocían a Dios, sino que estaba pasando con la gente de la iglesia. Pero nos vamos a poner en contexto para entender el tiempo que estaba viviendo la iglesia. La iglesia estaba viviendo un tiempo tremendo, un avivamiento. Jesús ya se había ascendido al cielo. Jesús ya estaba sentado en su trono, ya había enviado el Espíritu Santo a la iglesia el día de Pentecostés, un poquito capítulos para atrás, en Hechos capítulo 2. Los discípulos hacían tremendos milagros en el nombre de Jesús, de tal manera que los paralíticos eran sanados, eran liberados
extraordinarios. De tal manera, la unidad que había entre ellos, que vendían sus propiedades y las repartían a los necesitados. El que tenía un terreno veía que su hermano tenía una necesidad, lo vendía y colaboraba para que a este hermano no le falte nada. Había una unidad tremenda. El amor de Dios estaba por todas partes. Querida iglesia, en tiempos, en temporadas del Espíritu donde hay milagros, como nos está pasando a nosotros, Dios se mueve poderosamente, pero también se mueve el diablo. También se mueve el diablo. Así que esta palabra es también para nosotros, que estamos viviendo una temporada donde el Espíritu Santo se mueve en la iglesia y está comenzando a afectar al barrio. Ananías y Zafira formaban parte de esta iglesia del principio de la historia de la iglesia. Eran dos miembros de la casa de Dios. Eran parte de la iglesia. Vieron y participaron de todos estos milagros. Ellos también vendieron sus propiedades como lo hacían los demás. Ellos habían pactado con Dios de dar lo que correspondía. Pero el diablo entró en sus corazones y trataron de engañar a los pastores de ese tiempo. Pedro, Juan y todos los demás. Pero también no solo engañar a los pastores, sino también engañar a Dios, dando lo que les sobró y no lo que habían pactado. Aquí hay una tremenda enseñanza para nosotros. Cuando tú pactes con Dios, cumplilo. Hay un texto en la Biblia que dice esto, dice Eclesiastés 5:4, escúchalo. Si haces una promesa a Dios, cumplila. Porque a Dios no le agrada a la gente falta de seriedad. Cúmplele a Dios lo que le prometiste. Eclesiastés 5:4. Ananías y Zafira se habían comprometido de dar cierta cantidad de dinero, pero resulta que dijeron, no, pero es mucho dinero. ¿Cómo le voy a dar a la iglesia $25,000? ¿Cómo le voy a dar a la iglesia $10,000? Es mucho, ¿no? Entonces lo guardamos, le doy una parte. Ese era el pensamiento de Ananías y Zafira. Aquí entre nosotros hay una persona, no voy a decir quién es porque no es necesario, y hace un tiempo atrás Dios tocó su corazón. Él tenía unos terrenos y el Espíritu Santo lo llevó a que él ofrendara uno de los terrenos que tenía en Cenillosa. ¿Sabe para qué sirvió ese terreno? Esos recursos fueron a parar a África. Allí fue bendecida gente que quizás este varón nunca los va a ver. Pero al obedecer a Dios, Dios te da el doble. Siempre es así. Entonces cuando pactes con Dios, cumplir tu promesa. Ananías y Zafira no tuvieron en cuenta este texto que te acabo de leer y no le importó demasiado lo que pensaba Dios. Y deciden quedarse con la parte que le pertenecía a Dios. Las consecuencias fueron terribles. Al confesar su pecado, Ananías cae muerto. Cuando él dijo, sí, yo pequé de esta manera, cayó muerto. Dice que los jóvenes lo llevaron, lo enterraron, pasaron 3 horas, viene su esposa con
Es muy peligroso. Haciéndonos los buenos hijos, cuando en realidad dentro del corazón de Ananías y Zafira había falsedad. Dios no se rige por emociones, Dios se rige por su palabra. Por eso hace un rato, como te dije, el tema de la ofrenda no era emoción que teníamos que ofrendar nuestras alianzas. Eso vino del Espíritu. Entonces no te emociones en ofrendar, pero si el Espíritu Santo te lo dice, hacelo. Porque Dios te va a dar mucho más. Si has hecho un pacto con Dios, cumplilo. Si no, mejor no lo hagas. Si no estás dispuesto a cumplirlo, no hagas pacto con Dios. Ananías y Zafira sufrieron las consecuencias de su pecado, de tratar de engañar a Dios. Siempre el pecado trae consecuencias. Así que cuidar tu vida espiritual, querida iglesia. Cuidar tu vida espiritual. No abras puerta al pecado para que el diablo tenga acceso a nuestras vidas. Todo pecado trae consecuencias. Todo pecado trae consecuencias. Ananías y Zafira murieron. Y Dios creo que lo pone en su palabra para que nosotros nos demos cuenta del peso que significa el pecado. Nosotros tenemos la gran bendición de que si pecamos, nos arrepentimos, le pedimos perdón, Dios te perdona, pero no lo vuelvas a hacer nunca más. Por lo tanto, las consecuencias son primeras para tu vida, para tu familia, si sos casado, para tu esposa. Trae consecuencias a la familia, pero también trae consecuencias a la iglesia. Por eso el texto de allí dice que vino gran temor cuando pasó esto con Ananías y Zafira. ¡Wow! Dijeron, esto no es jugar. Si dos personas caen muertas por tratar de engañar, no es juego. Pero no quiero detenerme demasiado en este punto, quiero ir a otro punto. Porque la iglesia del libro de los Hechos, esa iglesia de Ananías y Zafira, siguió adelante. El pecado de dos personas no pueden detener a la iglesia. Por este lugar ha pasado mucha gente. Algunos se han comprometido con el Señor y son fieles y siguen adelante a pesar de las pruebas. Otros tomaron otras posturas. Algunos han hablado mal de mí, mal de la iglesia, mintiendo. Sin tener en cuenta que Dios juzga los corazones. Nunca hables mal de tu hermano de la iglesia, sin fundamentos. Porque eso trae consecuencias. Por esta casa han pasado montones de gente. Y algunos abrieron la boca sin saber lo que estaban diciendo, o creo algunos sí sabiendo lo que estaban diciendo, pero lo dijeron igual. En tiempos de avivamiento tenemos que tener tanto cuidado de eso. Y estas personas, muchas de estas personas que pasaron por este lugar, lamentablemente no sé qué será de sus vidas. Algunos sí sé, otros no. El diablo siempre va a querer retener a la iglesia con cosas así como la de Ananías y Zafira y también la que te acabo de contar. Por eso siempre digo desde este lugar con mi esposa, esta congregación nunca se va a dividir. El diablo ha traído de todo, pero esta congregación sigue adelante, con 5, con 10, con 4, con 100, no importa, pero esta congregación jamás se va a dividir, porque el Señor trae revelación cuando algo está pasando. El infierno no puede detener el mover espiritual del Señor. Por dos que pecan, la iglesia siguió adelante. Por uno o dos o cinco que pequen de nosotros,
no es de Esteban ni de ninguno de los seres humanos, es de Dios. Mi tarea es buscar a Dios y traer palabra. Por eso el infierno no puede detener cuando hay un mover espiritual. Amén. Amén. El infierno no nos puede detener aunque tengamos pruebas, dificultades. Aquí tenemos que pararnos como guerreros y guerreras para enfrentar al enemigo. ¿Se entiende? Esto pasó en la iglesia primitiva, allá hace 2000 años atrás. El diablo quiso detener la iglesia con 2 personas. Pero ¿cómo siguió la historia de la iglesia? Escuchando. Por medio de los apóstoles se hacían muchas señales, milagros entre la gente. Y todos se reunían en el pórtico de Salomón, el templo. Ninguno de los otros se atrevía a juntarse con ellos. Pero la gente los tenía en alta estima. Y aumentó el número de las personas, tanto hombres como mujeres, que creyeron en el Señor y sacaban a los enfermos a la calle y poniéndolos en las camas y camillas para que al pasar Pedro, por lo menos su sombra cayera sobre alguno de ellos. También de los pueblos vecinos de Jerusalén acudía mucha gente trayendo enfermos y personas atormentadas por espíritus impuros y todos eran sanados. ¿Te das cuenta que la iglesia no se detuvo? La iglesia incrementó su deseo de seguir sirviendo a Dios. Salieron a la calle, salieron a predicar, salieron a invitar, a sanar a los enfermos, echaron fuera a los demonios y la gente empezó a quererlos, a amarlos. Y no tenías que llevar una invitación, dice que solo venían a la casa de Dios. Se agregaban los que iban siendo salvos. Por medio de los apóstoles se hacían muchas señales y milagros entre la gente. Todos se reunían en el templo. Y si vamos al texto, dice que todos los días se reunían. No los domingos solamente, ¿verdad? Este es un mensaje para nosotros también. Nosotros tenemos reuniones los martes y los jueves, reunión de oración. El martes, capacitación. Hacer esfuerzo de venir a capacitarte porque no podés comer una vez a la semana, hay que comer más. Aprende, crece, desarrolla. Y esta gente se reunía todos los días en la casa del Señor. La gente, el pueblo, el barrio, lo tenía en alta estima. La gente lo buscaba cuando había una necesidad. ¡Qué lindo! La iglesia era referente, era el centro de atención de los hermanos que iban al templo. La gente los veía y la gente los quería porque era gente de bien. Y dice que aumentó el número de las personas, tanto de hombres como de mujeres, que creyeron en el Señor. ¿Qué quiere decir? Que la iglesia siguió adelante. No se detuvo por la Ananía y Zafira. No se detuvo por un problema. Sacaban a los enfermos a la calle poniéndolos en las camillas. Pasaba Pedro, su sombra, y eran sanos. No era la sombra de Pedro, como dice la canción. Era la unción del Espíritu Santo que estaba en este hombre, en Pedro. Dios usaba poderosamente a la iglesia con milagros extraordinarios. El texto dice que los pueblos vecinos traían los enfermos y todos eran sanados. La iglesia se hizo conocida, ya no solo en Jerusalén, no solo en Valentina. La iglesia se empieza a ser conocida en otros lugares. La iglesia se empieza a crecer y viene gente del este, del oeste, del norte y del sur. Allí en Jerusalén ya no se quedaron allí. La iglesia empezó a desarrollarse y a crecer. Y así empezamos a ver cómo la iglesia se va a Éfeso, a Colosa, a Tesalónica y a otros lugares y se empieza a expandir. No se detuvo por un problema que tuvieron. Yo me pregunto y le preguntaba al Señor y me preguntaba a mí mismo, ¿podrá Dios hacer esto también en Valentina?
que hizo en el pasado aquí en Valentina, quizás no igual, pero podrá Dios traer un mover espiritual tan fuerte que afectemos a nuestro vecino. Y yo me preguntaba, ¿seremos tan distintos a esas personas que fueron capaces de trastornar el mundo antiguo? Había gente, cristianos, que estaban en todos los lugares, en los comercios, estaban en los lugares de autoridad, y empezó como la levadura en la masa a afectar toda la harina. ¿Podrá Dios hacer con nosotros eso? Yo lo anhelo con todo mi corazón. ¿Sabe qué? Muchas veces podemos pensar, bueno, pero que lo haga el pastor. No es lo que enseña la Biblia. La Biblia me enseña que por supuesto tengo que predicar afuera, pero dice que tengo que preparar a los santos, a la iglesia, prepararlos. Esa es mi tarea, esa es la tarea con mi esposa. No estoy esperando que yo te vaya a evangelizar a tu hermana o a tu hermana. Ese es el trabajo tuyo. Yo estoy para capacitarte, para enseñarte. Por supuesto que voy y predico a la gente. Pero hay tareas que son tuyas. Hay tareas que las tienes que hacer vos. Yo no puedo cuidar tu vida espiritual. Puedo orar, puedo interceder, te puedo dar un abrazo. Pero ¿sabes qué? Si vos no cuidás tu vida espiritual, yo no puedo hacer nada por vos. Aunque ore todos los días, si tú eres negligente con tu manera de moverte, yo no puedo hacer nada. Porque es tu responsabilidad cuidar tu vida espiritual. Es tu responsabilidad, no es mía. Yo te enseño, yo te guío. Pero yo no puedo estar con vos en tu casa. No puedo estar con vos en tu trabajo. No puedo estar con vos cuando la cabecita está mirando pornografía. Para cuidarte, yo no puedo estar con vos. Esa es tu responsabilidad. Por eso decía, Señor, ¿seremos tan distintos? ¿Seremos tan distintos a estas personas que fueron capaces de trastornar el mundo antiguo? Y que hoy, en pleno siglo XXI, estemos hablando de hombres y mujeres que fueron capaces de cambiar una sociedad. Y me pregunto, ¿habrá personas aquí capaces de estar a la altura de un llamado tan extraordinario como representar a Dios en la tierra? ¿Habremos gente aquí que nos animamos a vivir la vida que Cristo quiere que vivamos, representando a Jesús en nuestros trabajos? Siendo honrados, siendo transparentes, siendo auténticos. ¿O habrá cambiado Dios y hoy no puede hacer lo mismo que hizo en el pasado? Dios nunca cambia. Entonces lo que cambiamos somos nosotros, los seres humanos. ¿Podrá Dios seguir haciendo milagros entre nosotros? Yo creo que sí, porque Dios no cambia. Si hizo milagros hace una semana, lo hizo hace años y lo seguirá haciendo, porque Dios no cambia. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Cree y verás la gloria de Dios. ¿Habrá entre nosotros personas como Ananías y Zafira que pretendieron engañar a los pastores y a Dios? ¿Habrá gente así? Espero que no. Porque es muy peligroso jugar a ser cristiano. ¿Sabes qué? Todos fuimos llamados a ser un instrumento de poder de Dios. No los pastores, todos. La misma unción que puede estar en mí está sobre vos. El pastorado es solamente un instrumento para guiar a otros. Es una herramienta de Dios, nada más. Yo no soy mejor que vos. La misma unción que está en mí puede estar en vos.
porque estás llamado a ser un instrumento de poder de Dios. A que tu sombra, como pasó con Pedro, tu sombra afecte a otro. Yo creo que esta de la sombra es una figura que está en la Biblia para enseñarnos que esa sombra es cuando yo le doy cobertura a otro, cuando le hablo del amor de Dios a otro, cuando abrazo al necesitado, cuando ayudo al que está sufriendo. Esa es la cobertura, esa es tu sombra. Creo que literalmente la sombra de Pedro no sanaba a los enfermos, era la unción que estaba sobre él. El símbolo de la sombra es cobertura, querida iglesia. Tu manera de vivir la vida cristiana es como una sombra que te acompaña. Todos nos ven lo que hacemos. Todos. Como hablamos, como actuamos, como somos. Pero tu vida le puede dar cobertura a otros. ¿Viste esos días de calor que ya están empezando a venir? Cuando vienen 40 grados y vos te vas a la orilla del río y encontrás un sauce y te metes debajo de la sombra. ¡Qué hermoso que es! ¡Qué refrescante! ¿Sabes qué? Tú eres un árbol frondoso donde otros pueden encontrar el refugio, la sombra. ¿Sabes? Hay tanta gente que está sufriendo y la iglesia tiene la solución. No la tienen los partidos políticos, no la tiene nadie, la tiene Dios. No hay psicólogo, ni parapsicólogo, ni brujo, ni hechicero que pueda hacer lo que Dios hace. Para eso Dios dejó la iglesia, para que otra gente encuentre descanso para sus almas, consuelo para su dolor, paz para la tormenta. La iglesia está llamada a traer el cielo a la tierra y establecer el diseño de Dios en la sociedad. Por eso esta palabra nos ministra tanto. Cristo es el plan perfecto. Cristo es el plan perfecto para una sociedad que se cae de a pedazos como la nuestra de Argentina. Cristo sigue siendo el plan perfecto. Porque los tiempos de los milagros no se han terminado, porque Cristo sigue vivo. En el nombre de Jesús se siguen haciendo cosas poderosas, como fue en la antigüedad. El Espíritu Santo nos está revelando el corazón de Dios. Cada uno de ustedes puede ser el Pedro de tu generación, los más jóvenes, los más grandes. Nosotros somos los Pedros de esta sociedad. Este varón Pedro era un bruto, era un pescador, era un empresario pescador. Pero era un bruto y hablaba y abría su boca y metía la pata 50.000 veces. Pero algo pasó con él en Hechos capítulo 2, allí en el aposento alto, que cuando sale empieza a predicar y la gente queda asombrada. Porque 3.000 hombres, dice la Biblia, se convirtieron. Recibieron al Señor. Allí también había niños y había mujeres. Vamos a redondear en 5.000 personas en una sola predicación. ¿Qué pasó con Pedro? Su corazón fue transformado por la presencia del Espíritu Santo. Por eso el Espíritu Santo todo este tiempo nos ha estado revelando el corazón de Dios, cuánto nos ama. Cada uno de ustedes, querida iglesia, puede ser el Pedro para tu familia. No sean los Ananías y Zafira que solo traen muerte. Tú representas a un Dios poderoso, a ese Dios le sirve. Dios te trajo a la iglesia para que produzca los milagros más extraordinarios que se pueden hacer. Dios te trajo a la iglesia, no a esto, al cuerpo de Cristo. Te trajo a la iglesia para que Dios te use para hacer milagros. No solo el pastor, todo. Porque así fue en Hechos. Y así será hoy también en la iglesia de Valentina Sur. Dios te puso en esta casa para que vivas vidas de poder y no de derrotas.
se predicó la derrota. Porque nosotros tenemos un Dios todopoderoso, que todo lo puede, que todo lo hace posible. Aunque tarde, siempre va a cumplir. Dios te trajo a esta casa para que conozcas a Dios como tu Padre. No como un Dios lejano, no como un Padre lejano. Dios te trajo a esta casa. Y aquí has aprendido a que tenemos un papá lleno de amor, que no hace acepción de persona, de ningún tipo, ni por vestimenta, ni por nada. Dios ama a todos. No ama el pecado, pero ama al ser humano. Escucha lo que dice Jeremías, capítulo 33, versículos 2 y 3. Escucha. Así dice aquel cuyo nombre es el Señor, el que hizo la tierra y la formó y la estableció con firmeza. Está diciendo, no está hablando cualquiera. No está hablando una persona. Aquí está hablando el que hizo el universo, el que creó todas las cosas. ¿Cómo sigue? Clama a mí y te responderé y te daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú no sabes. Clama a mí. Para eso están los jueves aquí también. La oración es el fundamento de la iglesia también. Es una de sus columnas. Si tú no oras, estás rengo, te falta algo. La oración es fundamental para un hijo de Dios, para una hija de Dios. Y Dios te dice, clama a mí, búscame, yo te voy a responder. Así dice el Señor, clama a mí, ora, búscame porque te responderé y cuando lo hagas, te vas a sorprender. Cuando Dios responde las oraciones nos sorprendemos. Uy, mira, qué lindo que Dios me respondió. Pero si es lo normal. Es lo normal cuando uno busca a Dios. Dios se hace presente. Ahora, si no lo busco, Dios no es. Dios es un caballero. Va donde me invita. Dios en este tiempo está llamando a gente que quiera ver su gloria. No está llamando a gente a entretenernos, como te he dicho, varias reuniones. A mí me encantan los humos, las luces, el ruido. A mí me gusta muchísimo, pero ¿sabe qué? Eso es nada si primero no está el evangelio verdadero. El evangelio que se predica para salvación de la gente. El evangelio que se predica donde hay sanidad, donde hay milagros. Dios está llamando a gente que quiera ver su gloria, a los valientes que se animan a creerle a Dios. A veces le creemos más a una persona que creerle a Dios. Cuando Dios nos da una palabra, dice, ¿pero será así? Y chao, ya dudaste. Y cuando dudaste te pasa lo de Pedro, te empiezas a hundir cuando vas caminando sobre el agua. Dios está llamando a gente que son gigantes de la fe, que a lo mejor no se sabe un texto de la palabra, pero le creen a Dios. Dios en este tiempo está llamando a gente que son gigantes en la fe, le creen a los guerreros de este tiempo, a las guerreras de este tiempo, a gente que se le anima a jugarse por algo más grande que tu propia vida, un ideal más importante que cualquier otro credo. El credo en Dios es más importante que todo lo demás. Dios está llamando a los rangos espirituales de esta época, a los rangos espirituales de esta época, a los que no se achican ante la adversidad, ante los problemas, ante las dificultades, a los que tienen el corazón valiente, el que se animen a pararse en medio de la tormenta y a decir, quieta,
pero le creen a Dios. Son los Rambos, los que van contra las tinieblas y no le importa que el diablo tenga atada una familia. Ellos van y le predican la palabra y Dios trae victoria. Dios trae victoria a los que tienen el corazón valiente. Dios ha levantado a través de los años a hombres y mujeres que harán proezas. Lo hicieron en el pasado, lo hacen en el presente y lo harán en el futuro. Proezas en el nombre de Jesús. Mucha gente quedará asombrada. Dios nos envía a conquistar barrios, pueblos, ciudades y naciones. Esa es la tarea de la iglesia. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, sanar a los enfermos, echar fuera demonios, restaurar las familias. Esa es la tarea de la iglesia. Este tipo de personas que Dios está levantando en este tiempo, muchos son anónimos. No dicen aquí estoy, ¿dónde me invitan a predicar? No, hay gente anónima que están en las comisiones de los barrios, que están en las uniones vecinales, en los consejos deliberantes. Gente anónima, pero que vive una vida conforme al Espíritu. Y allí son testimonio. En una Argentina donde la corrupción está a la orden del día, Dios está levantando a gente que va a cambiar la política. Esto es un proceso, no es corto, es largo, porque hay demasiada maldad en nuestra tierra. Por eso están en las comisiones vecinales los más pequeños, están en los barrios, en las intendencias, y algún día, como te dije el domingo pasado, estará en la presidencia. Algún día llegará un hombre o una mujer conforme al corazón de Dios y gobernará la Argentina conforme a Dios. Y ese día será cuando Argentina va a ser restituida de todo lo que se le robó. Yo creo en eso. No creo que esté todo perdido. Porque una vez Dios dijo, voy a ir a buscar lo que estaba perdido. ¿Y sabéis quién éramos? Nosotros. Nosotros estábamos perdidos en adicciones, en vicio, en cosas. Y vino Cristo a buscarnos y nos dio vida nueva. Restauró nuestra comunión con el Padre. Nos ha hecho hijos e hijas de Dios. Un privilegio enorme. Por eso creo que Dios puede cambiar nuestra patria. Por eso creo que un día habrá un intendente, habrá un gobernador, habrá un presidente conforme al corazón de Dios. Oro por eso. Hoy cuando fui a votar me presenté delante de todas las listas y había tanta gente. Le digo, Señor, ¿qué hago? ¿A quién tengo que votar? Y cuando sentí paz, recién agarré la boleta para votar. ¿Sabes por qué? Porque soy responsable de una partecita de Argentina. Si yo voto porque me dan una caja de pan o me dan 20 mangos, yo no puedo ser tan corrupto. Tengo que preguntarle a Dios, Señor, ¿a quién voto? Por eso te digo que viene un tiempo que la política de Argentina va a ser afectada por hombres y mujeres conforme al corazón de Dios. Tarde o temprano eso va a llegar. Tarde o temprano eso va a llegar. Dios quiera que lo veamos. Yo tengo una teoría que es mía. Hemos perdido 3 generaciones. 3 generaciones hemos perdido en Argentina. La generación que fuimos a la colimba de 18 años que no sabíamos ni agarrar una gomera. Nos mandaron a la guerra. 2001, el dólar igual que hoy.
cambia la historia. En toda crisis Dios levanta personas que cambian los destinos de la gente. Argentina está siendo sacudida. Yo esto lo he proclamado de este lugar muchas veces. Argentina está siendo sacudida, está siendo probada. Porque ha ido detrás de los ídolos, ha ido detrás de la Virgen de Luján, hacemos pactos con los demonios. ¿Cómo nos va a ir bien? Hasta en el fútbol hay corrupción. En todas las esferas hemos sido afectados. En la educación, en la salud, en la economía. En todas las áreas. Pero desde el este al oeste, del norte al sur, Dios tiene un remanente fiel, su iglesia, que ha escuchado la voz del Espíritu que dice: clama a mí y yo te responderé. Clama a mí y yo te responderé. Hay gente anónima, hay gente adulta que por ahí no puede venir a las reuniones, pero que está orando por una nación mejor para sus hijos, sus nietos. Clama a mí. Aquí también hay gente que clama por nuestra patria. Habemos gente que clamamos por Argentina. Aunque seamos una iglesia pequeña, pero la promesa de Dios es que este remanente pequeño serán miles en algún momento. No sé si lo veré, pero la palabra se va a cumplir. Hoy a la mañana, mientras buscaba a Dios, me hizo recordar una visión que una persona tuvo hace 5 años atrás. No sé por qué me la hizo recordar, yo no me acordaba. Y la tuve que anotar porque estaba orando y digo: Señor, ¿qué pasó hace 5 años? Y la visión era esta. Dice esta persona que estaba orando a Dios y me mostró una imagen de esta iglesia que estaba tan llena que muchas personas estaban paradas porque ya no había lugar en el templo. ¿Escuchaste? Esa es una visión que Dios le dio a una persona hace 5 años atrás. Hemos perdido algunas oportunidades para verla cumplida, pero la vamos a ver cumplida. Esta misma visión la han tenido varios aquí en la iglesia. Yo creo que eso va a ocurrir. Es más, yo creo que está comenzando a ocurrir. Por eso Dios se ha movido como se mueve. Porque vos y yo podíamos estar en cualquier lugar, pero decidiste estar en casa. Decidiste venir al templo. Pero también el Señor me hizo recordar un tiempo que fui probado duramente, a lo mejor como vos en este tiempo. Fui probado en la difamación. Esto pasó hace unos años. Hablaron re mal de mí. Y lo hablaron mintiendo. Cuando alguien hace eso, dice la Biblia que me bendice. Pero yo en ese momento no. Tenía mucho dolor dentro mío, mucha tristeza. Y me hizo muy mal. En esos días, mientras estaba siendo atacado por el enemigo por la difamación, recibí una invitación que no la esperaba para nada. Recibí una invitación para ir a juntarme a un encuentro de pastores a nivel nacional. Y yo estaba en medio de la prueba con un dolor, una angustia, una tristeza y hasta una bronca tenía. Y llega una invitación y a nivel nacional les digo: ¡wow! Lo primero que hice, me acuerdo, es que me reí. Me reí y digo: Señor, vos viste cómo yo estoy. Le dije: Señor, soy de un lugar pequeño llamado Valentina, voy a tener que estar con gigantes de la fe. Y me acuerdo como si fuese hoy, esto pasó hace varios años atrás. Y me dijo: sí. ¿Y sabés qué hice? Fui.
corazón así. Porque escuché la voz de Dios y obedecí. Fue una caricia para mi corazón de parte de Dios. A veces el Señor nos hace acordar de cosas que vivimos para que nos olvidemos un poco de lo que vivimos en el presente. Si Dios te sacó de una prueba en el pasado, también te lo va a sacar del presente. Porque Dios no cambia. Él está bajo control. Iglesia amada, que nadie te tenga en poco. Porque eres pequeña, pero tu sueño es grande. No seremos la iglesia que tenga el templo más bonito. Ni somos la más grande, ni del barrio. No sé cómo serán las demás. Pero Dios tiene para esta casa grandes cosas. Dios tiene para esta casa grandes cosas. ¿Por qué te cuento esto, amada iglesia? No importa los ataques del diablo. Sé que varios en estos días están pasando pruebas duras. Lo sé. Algunos me las contaron, otros por revelación. Pruebas en la familia, pruebas en los matrimonios, pruebas en la economía, pruebas en las cosas materiales. Quiero decirte que Dios te llevará a buen término lo que comenzó en ti. Lo que Dios comenzó en vos lo va a terminar. Porque esta es una relación personal. Cuando yo me vuelvo a Dios, Dios empieza a obrar otra vez. Y escucha lo que dice Job capítulo 8, versículo 7. Esto está hablándote a vos y a mí como iglesia. Aunque tu principio haya sido tan pequeño, 4 grandes. Tu postrer estado será más grande. ¿Crees esa palabra? Aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Esta es una promesa para esta casa, pero también es para tu vida y para la mía. No es simplemente una palabra más. Dios te dice, comenzaste pequeño, pero no vas a terminar así. Y a lo mejor tú en este tiempo te estás mirando como persona, si yo soy el más pequeño. Dios te dice, no vas a terminar así. Esta es una promesa para tu vida y para mi vida. Pero hay más, escucha. El más débil se multiplicará por miles. Y el menor llegará a ser una nación poderosa. Yo soy el Señor. Cuando llegue el momento, actuaré sin demora. ¿Por qué no ha llegado el momento? ¿Sabes qué? Hoy no podemos contener a miles. Hoy no podemos contener a 100, a 200, a 300. Hoy no podemos contenerlo. Pero cuando llegue el momento, yo sigo orando colectaria. Dios sabrá. Yo sigo orando por ese lugar, pero Dios ese verano me puede cambiar de lugar. Pero cuando llegue el momento, actuaré sin demora. Querida iglesia, es el futuro de este lugar. Hoy esta palabra es profética. Es aplicable a tu vida, por supuesto. Quizás digas, soy pequeño y tengo poca cosa. Pero Dios dice, no vas a terminar así. Dios dice, permitime a mí que te lleve a mi presencia y allí conocerás quién soy. Y te mostraré las cosas grandes. Querida iglesia, no podemos ser como Ananías y Zafira. Engañosos, tramposos, sinvergüenzas delante del Señor. No puedo serlo de esa manera. Porque Dios te llamó a una tarea extraordinaria. Dios en este tiempo está llamando a los Pedros de esta época, a los valientes, a los Rambo, como te dije hace un momento. El tema es cómo voy a responderle
Pedro no era un hombre perfecto. Se equivocó muchísimo. Pero ¿sabe qué? Obedeció a Dios. Más que a su familia, más que a sus deseos, más que a sus parientes. A veces dejamos de hacer las cosas para Dios porque tengo que juntarme con mi pariente. Pero ¿sabe qué? Cuando tú buscas a Dios como primero, Dios va a ordenar los tiempos para que estés también con tu pariente. Y Dios en este tiempo, querida iglesia, nos está diciendo, nacieron pequeños, pero serán miles. El tema es si lo creemos. Yo no sé hasta dónde llega esta palabra que hoy nos da, a través de YouTube, a través de la página de la iglesia. Pero ¿sabe qué? A lo mejor en el otro punto de la Argentina o del mundo está alguien recibiendo una palabra que le va a cambiar la historia. Porque ¿sabe qué? Dios llama a los Pedros. Y puede estar Pedro en África, que recibe a través de un video el llamado de Dios. Y si lo cree, querida iglesia, si crees esta palabra, la verás. Ahora, si dudas, no la vas a ver. Serás solo un espectador de lo que Dios hará con un puñado de hombres y mujeres dispuestos a ver transformado un barrio. Ese es el sueño de mi corazón con mi esposa. Ver transformado un lugar donde todos sabemos lo que ocurre. Para algunos puede decir, no, que es imposible, están los narcos, los delincuentes, esto, lo otro. A mí no me importa, a mí me importa Dios. Porque Dios puede cambiar el corazón de un delincuente. Dios puede cambiar el corazón de un narco. Dios puede cambiar el corazón de gente que ni te imaginas. Porque lo hizo conmigo y lo hizo con vos. Querida iglesia, seguirán los tiempos de los milagros. Yo estoy seguro que es así. Estoy seguro que Dios no ha cambiado. Por lo tanto, los milagros es algo natural que tiene que ocurrir en la iglesia. Por eso hoy no quise ni tocar a nadie, porque el milagro lo hace Dios. No lo hace el pastor. No vengas a la iglesia por el pastor. Vení a la iglesia por el Señor que produce milagros. Hoy Dios está llamando a los Pedros. Porque los Ananías y Zafira no verán lo que Dios va a hacer en este lugar. Ananías y Zafira solamente trajeron muerte, destrucción, y afectó muchísimo a la iglesia. Cierra tus ojos, por favor, simplemente para que no te distraigas. Yo creo que Dios hoy nos ha hablado profundamente. Y el Señor siempre está esperando respuestas. Siempre espera respuesta. Porque el Señor quiere usar tu vida para bendición de muchos. Lo hizo en la iglesia del libro de los Hechos. Y también lo hará aquí.